Empezó el ajuste en la Argentina, empezó el gobierno de Javier Milei y el plan económico de Luis Toto Caputo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo ven los economistas que están vinculados con Argentina como parte de los mercados emergentes? ¿Cómo lo ven los mercados? ¿Cómo lo ve Wall Street? ¿Cómo lo ven otros economistas de muchísimo peso en América Latina? Bueno, vamos a contar hoy con la mirada de José Luis Daza, economista chileno. Muchísimas gracias, José Luis, por estar hoy en la repregunta. Encantado de estar aquí. Muchas gracias por tenerme, Luciana. Quiero dejar claro algunos datos de la vida profesional de José Luis Daza porque son realmente muy relevantes para entender, para comprender su mirada, aprovechar bien su mirada y cómo puede aportar en la lectura de Argentina. José Luis está basado en Nueva York, desde allí nos está dando esta entrevista. Es un economista de larguísima experiencia, fue el representante del Banco Central chileno en Asia, en Japón, conoce los mercados emergentes porque ha sido un actor clave de esos mercados en la función en el Banco Central, pero también cuando ingresó al JP Morgan en los años 90, se convirtió en el jefe global de mercados emergentes para esa compañía y después para Deutsche Bank. Y además estuvo en los procesos de formación de JP Morgan cuando era un joven economista con el actual ministro de Economía, Luis Toto Caputo. Además, Daza es el creador de un fondo, del fondo QFR, uno de los hedge funds de mercados emergentes más importantes que tuvo vigente hasta hace unos años, donde llevó como socio a otro nombre que estuvo en danza, finalmente no fue elegido como presidente del Banco Central, a Demian Reidel. Es decir, que conoce la Argentina, los mercados emergentes, la voz de Wall Street, la mirada de Wall Street. Así que realmente muy interesante. José Luis, escuchamos esta semana al ministro Caputo lanzar las primeras medidas, anunciar en un video de 17 minutos 52 segundos, las primeras medidas económicas, las 10 primeras medidas económicas para producir un fuerte ajuste fiscal. De esos 17 minutos que duró ese video, esa grabación, 10 minutos 15 estuvieron, o sea, la mayoría de ese tiempo, dedicados a explicar los fundamentos de las medidas con el eje puesto en una especie de adicción política al déficit fiscal. Caputo señaló esto, de los últimos 123 años, 113 años, en 113 años Argentina tuvo déficit fiscal. Entonces, en ese sentido me interesa preguntarte, viendo esa película de Argentina y su vínculo tan adictivo con el déficit fiscal, con tu mirada de economista que conoce todos estos países emergentes, no solo globales, ¿no? Y también con foco en América Latina, ¿cuál es el primer diagnóstico que se te ocurre para que ese problema sea tan estructural a la economía argentina? ¿Tiene que ver con la política? ¿Tiene que ver con la formación de los economistas argentinos? ¿Cómo lo ves? Mira, la verdad que tu pregunta es una pregunta muy profunda que nos hemos hecho muchos y que no tiene una respuesta muy clara. Argentina es un caso muy especial en el mundo en términos de su trayectoria económica. Si tú miras los últimos 50 años y miras los 30 países que eran los países más ricos del mundo y los 30 países que eran los más pobres del mundo, hay una estabilidad, se mueven hacia arriba y hacia abajo. Es muy raro que algunos que estaban abajo suban, etc. Argentina es un caso muy especial, que estaba en la élite, estaba entre los países más ricos y hizo un colapso hacia abajo. El otro país que hizo lo mismo, que también está en América Latina, es Venezuela. Entonces, es un tema muy complejo. Ahora, Argentina, siendo especial, en este momento está pasando por algo que también es extraordinario y es único. Y es lo que mencionó el ministro Caputo. Y es que en mi carrera profesional, que me ha tocado ver programas de ajuste en todo el mundo, desde Asia, Corea, Indonesia, etcétera, cuando vino la crisis asiática, Rusia, etcétera, y América Latina, no hemos visto, a mí no me ha tocado ver en democracia un presidente que hace su carrera política y hace una campaña diciendo el problema central es el exceso de gasto público y lo vamos a bajar. Esto es único. Una de mis grandes críticas al gobierno de Mauricio Macri
esta, que no enfrentaron a la población con diciéndoles efectivamente la verdad de la situación que había y del problema fiscal. De hecho, no hablaban de ajuste. Entonces, Argentina está pasando por un tema muy especial, un momento muy especial. Déjame decirte una cosa más. Los economistas tendemos a ver la política macro y micro, la separamos. Y por lo general, ¿qué es lo que decimos? Una cosa es la estabilización, que es lo que anunció el ministro Caputo. ¿Cómo vamos a bajar la inflación? ¿Cómo vamos a hacer que la economía se estabilice, que no tenga explosiones? Y otro punto diferente es cómo hacemos que la economía pueda crecer, que se crean empleos, que se generen mejores ingresos, que suba la productividad. Y eso es lo que nosotros llamamos reformas estructurales o microeconomías. En la práctica, las dos están unidas. Cuando el país no crece y las demandas sociales permanecen o aumentan, ¿qué es lo que tendemos a hacer? Tendemos a recurrir al Estado, al fisco para hacer asistencia, para hacer transferencias. Y eso te genera déficits fiscales. Entonces, hay un problema en Argentina en términos del déficit que no podemos desconectar de la falta de crecimiento en la economía. Ambos están atadas. Escuchamos la primera parte, falta la segunda parte del programa, aquella que nos va a generar las condiciones para que Argentina pueda crecer rápidamente y se necesite menos asistencialismo, que puedan subir los salarios, que pueda subir la productividad, que pueda aumentar el empleo, para que necesites menos gasto fiscal. Ahora, comparando, conoces bien, por supuesto, por tu origen, el caso chileno y además en la última campaña electoral eras como un referente económico con chances de ser ministro de Economía del candidato Kast, en caso de que ganara. Mirás continuamente estos mercados emergentes. Perú logró salir de la hiperinflación. Chile, la idea de un balance, de un equilibrio fiscal es parte de la derecha, pero también es un valor para la izquierda. Brasil ha logrado ponerle coto al Banco Central, pusieron reglas para que el Banco Central no pueda usar usado políticamente, la emisión monetaria me refiero. Entonces, ¿hay algo en esta demanda social de Argentina que no crece, de una política que no quiere darle malas noticias a la población y otros países se manejan con otra racionalidad? Sí, mira, es cierto lo que dices, que el resto del continente logró básicamente estabilizarse en términos de inflación, lograron crear mercados financieros para que el déficit, incluso cuando tenían pequeños déficits, lo podían financiar dentro de su mercado financiero. El caso argentino es muy particular y es muy especial. Y es muy especial en la destrucción institucional. La verdad es que el caso argentino, en términos de la destrucción reputacional, es bastante único en América Latina y solamente comparable al caso de Venezuela. Te voy a dar un ejemplo del daño que se hizo en Argentina en el último tiempo. Y es muy ilustrativo de las características únicas de Argentina. Y a nivel mundial, la reputación de Argentina lamentablemente la destruyeron. Déjame mostrarte lo siguiente. Sí. En Zimbabue, en África, es un país que tuvo 250.000% de inflación. ¿Qué hizo Zimbabue cuando tenía 250.000% de inflación con los números de inflación? Mostraba la inflación. Veamos otros casos. Hay muchos casos. Bolivia en los 80 tuvo hiperinflación. Venezuela que cayó y se fue en dirección de una hiperinflación. En su momento, cuando los números ya eran intolerables para el gobierno, para la dictadura de Maduro, ¿qué es lo que hicieron? Dejaron de publicar los números. Sin embargo, hay un solo país que, frente a aumentos de la inflación, dijo: no voy a publicar los números verdaderos, no voy a dejar de publicar, voy a mentir y voy a publicar números falsos y voy a destruir toda la institucionalidad asociada a la estadística del país, que tenía una historia y una tradición muy importante. La voy a destruir y vamos a mentir en los números de inflación. El único país que yo conozco que ha hecho eso es Argentina. Entonces, hay un proceso de destrucción institucional que es muy idiosincrático a la Argentina y que no hemos visto en este tiempo, y que va a requerir un esfuerzo enorme para poder recuperar la credibilidad tanto con la población local
Sí, como con sí. los internacionales. Muchas veces hablamos de hay que hacer esto para tener el beneplácito o que recuperar la credibilidad con los inversionistas institucionales. Lo más importante, el primer paso es recuperar la credibilidad con la población argentina, con los locales. Son los argentinos los que van a ahorrar en Argentina. Son los argentinos los que van a hacer inversiones en Argentina. Son miles de inversiones chiquitas, el panadero, esto, que es lo que necesitamos. Claro. Entonces, yo creo que hay que empezar por recuperar la credibilidad con la población argentina. Muy interesante recuperar esa idea, ese dato, ¿no?, de la intervención del INDEC que se produce a partir de 2007, en los últimos meses del gobierno de Néstor Kirchner, cuando todavía era jefe de gabinete el expresidente Alberto Fernández y dura hasta el fin del gobierno de Cristina Kirchner. ¿Sí? El peso que tiene eso en esta crisis, ¿no?, que parece un hecho del pasado, sin embargo tiene consecuencias en el presente. José Luis, a ver, teniendo en cuenta esta visión panorámica sobre planes de ajustes y de estabilización de otros países, bueno, está claro que anunció un ajuste contundente, por lo menos medidas que tienden a eso, de 5 puntos del PBI. Ahora, Caputo llega al Ministerio de Economía con una fama de trader. En la Argentina se dice es un trader, ¿no? La idea de que conoce los mercados financieros y que podía aportar fondos eventualmente de inversores del exterior para llenar las arcas o empezar a poner un signo positivo en las arcas del Banco Central. Sin embargo, ninguna de las medidas apuntaron a lo financiero y son todas medidas fiscales y algo de corrección del tipo de cambio. ¿Qué quiere decir que es un trader? Porque se lo usa despectivamente en algunos casos. Hay economistas que minimizan el aporte que puede hacer Caputo como es un trader, sabe de eso, pero no conoce las cuentas públicas. ¿Qué quiere decir ser un trader a un nivel alto en el mundo de los mercados? Yo creo que decir es un trader refleja diferentes cosas para distintas personas. Si tú vas a una institución financiera, si tú vas a un banco de inversiones, si vas al trading floor, vas a ver que hay una especie de jerarquía, hay una pirámide en términos de el peso que tiene la opinión de alguien. En la cabeza de las pirámides está el trader jefe. ¿Qué es? ¿Por qué? Porque el trader jefe, el que maneja y el que ha sobrevivido crisis tras crisis tras crisis, es una persona que tiene la capacidad de sintetizar miles y miles de puntos, de datos, de información que son relevantes para la situación actual. Entonces, el jefe, si tú ves en un trading floor, habla una persona, el que tiene más peso, la opinión, que sintetiza flujos de mercado, sintetiza información financiera, sintetiza información económica, sintetiza el marco económico. El que está ahí es el trader jefe. Después en esa pirámide más abajo hay otros que se llaman los estrategas. Los estrategas tienden a ser personas que saben de economía y saben de finanzas, extraen información de los mercados y le dan. Más atrás están los economistas. De hecho, los economistas en Wall Street están en otro piso. Ni siquiera están en el piso, están mucho más alejados. Más atrás están todavía, más lejos todavía están el Fondo Monetario. Y más lejos todavía están los académicos. Los académicos los traen para las conferencias, hablan de distintas cosas. Pero en términos de aplicación práctica, el trader en Wall Street es el alfa en la cabeza, o la alfa, en estos momentos tenemos que decir que tiene mucho. Entonces, distintas cosas. Yo conozco muy bien... Pero Caputo, ¿qué era? ¿Un trader jefe, esta cabeza de trader? Caputo fue jefe trader en mercados emergentes en JP Morgan. Y después tuvo distintos roles en Deutsche Bank. Pero sí, Caputo fue eso. Y antes de que me cuentes eso, ese programa de formación que hicieron, en el que conociste a Caputo y a estos argentinos, específicamente en el programa en el año 92, ¿qué implicaba? ¿Por qué era tan conocido y tan relevante ese programa en JP Morgan? Mira, ese programa, JP Morgan tenía un programa de formación que era una especie de MBA, de Masters in Business Administration, pero muy enfocado y que tenía una característica. Tenía módulos
en donde pasabas por las distintas áreas de las finanzas, de ingeniería financiera, y para cada uno de esos módulos traían a los mejores profesores del mundo, de MIT, de Harvard, de Chicago. Entonces era como un MBA depurado de excelencia. Y elegían para ir a eso a gente que el banco pensaba que tenía muchas perspectivas. A mí me tuve la suerte de que me eligieron y también eligieron a Caputo. Muchas veces se arman tenés un compañero que vas haciendo. Y mi compañero fue el Toto Caputo. Déjame contarte un dato. Éramos aproximadamente 300 en el curso y al final de cada de estos bloques tienes ingeniería financiera en opciones, en derivados, en todas las materias de economía y de finanzas. En cada uno de estos bloques al final tienes un examen y publican, es muy competitivo. Entonces dicen cuánto se sacó, cuál es la nota. En todos, de 300, Caputo siempre se sacaba o la nota más alta o una de las 3 notas más altas. O sea, Toto es una persona extraordinariamente inteligente y capaz de absorber información relevante para las situaciones que está enfrentando. Así que ese es un dato interesante para los que lo ven. Es una persona muy tranquila, muy humilde, no es un tipo pomposo, no es un tipo que hace alarde, es más bien tiende a ser callado, no le gusta hablar mucho, pero es mucho más profundo de lo que podrías inferir por la forma en que él se presenta frente al mundo. José Luis, en tu caso, con toda la experiencia que conté que tenés, además sos doctor en economía por la Universidad de Georgetown en Estados Unidos y economista por la Universidad de Chile. Uno de los cuestionamientos que economistas argentinos le hacen en esa especie de liga mayor de los economistas argentinos le hacen a Caputo es que no tiene doctorado. ¿Cuánto pesa eso efectivamente para comprender la macroeconomía? No solo los mercados, porque ahora no es un trader, no es un cabeza de trading, sino que es un ministro de Economía, tampoco es ministro de Finanzas, sino que es ministro de Economía. ¿Cuánto juega a favor tener un doctorado para una figura de la experiencia, de la larga experiencia como el caso de Caputo? Mira, el título de doctorado en sí para ser ministro de Economía, desde mi perspectiva, es completamente lo que va a tener que hacer Toto Caputo. Un título de doctorado es irrelevante. Sí, Toto va a asesorarse de muchos PhDs en muchas áreas de economía, pero para ser el ministro de Economía no lo necesita. Déjame decirte un ejemplo. Posiblemente el ministro de Economía que tuvo mayor impacto en la historia de Chile es alguien que se llama Hernán Vigi. Hernán, no sé si lo conoces, y trabajó en todas las áreas de la economía. Hernán no es economista, Hernán no es PhD en economía. Entonces, déjame darte otro dato más en esta materia. Si tú tomas los 50 bancos más grandes del mundo, ¿cuántos están dirigidos por economistas? 0. Si tú tomas los... A ver, ¿cómo? Espera. ¿De los 50 bancos centrales más grandes del mundo? No, de los bancos privados. Ok. Bancos. ¿Por qué estamos de los bancos del sector privado? Estoy pensando en lo que se requiere para entender la situación en que te vas a desenvolver. Ahora, ¿y qué profesiones hay? Me interesa ese dato. ¿Qué profesiones hay en los 50 bancos? Desde ingenieros, MBAs, finanzas, de todo. Lo mismo en las principales empresas del mundo. Si tú tomas a las 50 empresas más grandes del mundo, ¿cuántas son dirigidas por economistas? Muy poco. Los economistas tienen un marco de análisis que es extraordinariamente valioso, que es extraordinariamente útil. Pero a la hora de llevarlo a la implementación, a la realidad, a cómo interactúan con la realidad tan compleja, el haber sido profesor, el haber sido PhD, no te da una ventaja particular. Sí te da una ventaja en términos analíticos, en términos de identificación de los problemas, pero a la hora de la aplicación no. Entonces, yo creo que lo que estamos viendo es a una persona extraordinariamente capacitada, experimentada, que ha visto todo tipo de situaciones complejas, que va a estar acompañado por muchos economistas de primer nivel que van a ayudar a diseñar y a transformar todo lo que necesita Argentina. Pero en la parte inmediata
de manejar el proceso de estabilización de Argentina. Yo creo que Toto es una de las personas más capacitadas que hay en Argentina en este momento. Y no es por nada, porque tengo muchos amigos argentinos, quiero mucho a los economistas argentinos, los admiro, he contratado muchos economistas argentinos. La historia de economistas argentinos al mando de la economía y del Banco Central es catastrófica. Así que un poquitito de humildad a todos quienes están haciendo alguna observación porque no tienen un PhD. José Luis, otra de los cuestionamientos que han recaído sobre la figura de Caputo, y me interesa tener tu mirada porque eso, bueno, puede condicionar o no su gestión, viene de Alejandro Werner, ¿no? Que fue el hombre clave del FMI para negociar el crédito que pidió el gobierno de la presidencia de Mauricio Macri. Werner publicó este año, junto al periodista argentino Martín Canenguícer, La Argentina en el fondo, la intimidad de la lucha con el FMI 2003-2023, donde cuestiona a la figura de Caputo, sobre todo en su rol de banquero central. Él dice que Caputo se llamaba a sí mismo el Messi de las finanzas y cuestiona el modo en que intervino muy discrecionalmente, sobreconfiado en sus habilidades y en algunos trucos por esta idea de su experiencia de trader. ¿Puede impactar una sobreconfianza de alguien que viene con tanta experiencia en ese mundo tan sofisticado y complejo de los instrumentos y de las herramientas financieras? Mira, yo creo la sobreconfianza, el exceso de confianza en todas las situaciones y en todas partes, por definición, es problemática. Ahora, yo creo que la situación que enfrentaban en el 2019 es sumamente diferente a la situación que enfrentan hoy. Yo creo que ha habido por todas partes, por el lado del Fondo Monetario, por el lado de aquellos que participaron en el gobierno de Macri, un proceso de aprendizaje bastante profundo. Y de hecho, si tú ves el diagnóstico que habían hecho en la administración Macri y el diagnóstico que hizo desde mi perspectiva correctamente Milei y que está llevando a ejecución el ministro Caputo, son muy diferentes. El mismo presidente Macri ha hecho un cambio muy importante en su visión sobre cómo conducir el país y la economía desde el día 1 de la administración. Así que, yo creo que José Luis, ¿podrías desarrollar esa comparación entre el diagnóstico que se hizo en aquella gestión en la que estaba Caputo y el diagnóstico que se está haciendo hoy? Sí, absolutamente. Yo creo que y aquí me gustaría diferenciar dos cosas que son muy importantes que ha hecho el presidente Milei. Una tiene que ver con algo que yo creo que sí los economistas argentinos le han dado importancia, si bien no han podido corregir con el estado del gobierno, que tiene que ver con el déficit fiscal. Uno tiene que ver con el déficit fiscal. Número dos, tiene que ver con el nivel de gasto de la economía. La economía argentina pasó de gastar un poquito más del 22-23% del producto, el gasto fiscal se llevó cerca del 40 o más del 40%. Entonces, el Estado pasó a absorber una cantidad muy grande de recursos, tanto recursos financieros, para los cuales necesitas meterle mucho impuesto y sacarle dinero básicamente al sector privado, pero también en términos de recursos humanos. Entonces, hiciste crecer mucho. El presidente Milei, correctamente, desde mi perspectiva, dijo que tenemos que no solamente eliminar el déficit, necesitamos bajar la carga del Estado, reducir la carga del Estado. Y eso involucra bajar el gasto, pero también hacer privatizaciones a través de toda la economía. Entonces yo creo que el diagnóstico que hace Milei es mucho más profundo y honestamente es mucho más transparente con la población desde el día 1, que es lo que hizo el presidente Macri. El presidente Macri y quienes me conocen, quienes estuvieron conmigo en ese momento, quienes me vieron participar en foros, yo fui muy crítico que no bajaron el gasto desde un comienzo. Es más, no solamente por el déficit, sino que no bajaron el gasto y decidieron usar los mercados de deuda. Para mí,
Era absolutamente claro, y no lo estoy diciendo ahora, lo dije en su momento, que mientras no bajaran el gasto y no cerraran ese déficit, no iba a haber inversión directa en la Argentina. Y lamentablemente eso se dio. Entonces, creo que el approach del presidente Milei con respecto al tamaño del Estado en la totalidad, en toda la economía, y con respecto a la urgencia de enfrentar el déficit, son radicalmente distintos. Y me parece que también lo da no solamente la visión filosófica del presidente, sino que la necesidad. Hoy Argentina no tiene acceso a los mercados financieros, y tanto domésticos como internacionales, lo que se traduce en la ya muy famosa frase de no hay plata. José Luis, me parece muy importante subrayar que no es solamente bajar el déficit y llegar al equilibrio fiscal, sino que llegado a ese punto es reducir el tamaño del Estado. No es quedarse simplemente con este Estado grande generando más ingresos para sostenerlo, sino es reducirlo. Esa es una diferencia sustancial que está un poquito más opacada, ¿no? La idea de reformas tiene que ver con eso, de reformas de las empresas públicas. Te puedo dar un dato, sí. Luciana. Para mí esto es clave. Y si tú miras los países desarrollados, los países que están básicamente en lo que el mundo de los historiadores económicos se vino a llamar the West and the rest, es decir, Occidente y el resto eran las colonias, antiguas colonias inglesas de Australia y Nueva Zelanda, pero es Europa occidental y Estados Unidos. Estos países se desarrollan a lo largo de 200, un poquito más de 200 años, creciendo tasas muy bajas, del 2,5%, pero en forma sostenida, 2,5%. En mi vida, desde que yo nací, nací en 1958, desde que yo nací, hay solamente 4 países que cuando yo nací eran sustancialmente más pobres, no solamente que Argentina, más pobres que Chile, que era mucho más pobre que Argentina, y que pasaron de estar abajo a estar arriba, que hicieron ese crecimiento a altas tasas, que acortaron la distancia con los países desarrollados y los pasaron. Esos 4 países son Corea, Singapur, Hong Kong y Taiwán. Esos 4 países, los 4 países, tuvieron durante todo ese periodo un Estado que como porcentaje del producto era 20% menos o menos de producto. 20% o menos. O sea, fueron estados muy, muy, muy pequeños, muy eficientes, claro, y le dieron amplio espacio al sector privado para que pudiera crecer. Ahora, el tener un Estado de menos del 20% en sí no te garantiza nada. Claro. Hay muchos países que son pobres, que no lo tienen, pero aquellos que dicen que necesitamos un Estado más grande para satisfacer las necesidades, es falso. Los países que han logrado crecer y que han pasado de abajo hacia arriba en forma muy rápida son todos países que tenían estados acotados. Y yo creo que lo que dice el presidente Milei, de que tenemos que hacer un recorte de gasto, es más, te voy a decir, si Argentina hace el 15% que hablaba el presidente Milei antes de la elección, no llegase al 20%. No llegas a donde estaba hace los momentos. Entonces, aquí hay que hacer un esfuerzo muy importante. José Luis, esas naciones que redujeron sus estados, los convirtieron en eficientes y crecieron con un sector privado pujante, ¿lograron mejorar sus indicadores de pobreza, de equidad, de inclusión? Absolutamente, absolutamente. Con un estado pequeño y eficiente se logra eso también. Lo podés lograr. No es que se da de facto, pero sí lo podés lograr. Ahora, hay que ser honestos. Los países que lo lograron hacer tienden a ser con poblaciones mucho más homogéneas. O sea, hay menos diferenciaciones culturales. Nosotros en América Latina tenemos una población bastante más diversa, culturalmente más diversa. Tenemos bolsones de pobreza muy arraigados y entonces el tema ¿cómo se llama? El tema de la desigualdad es muy complejo. Pero déjame darte un ejemplo, porque había un país que estaba imitando a esos 4 países. Había un país, y ese era Chile. Básicamente, entre 1985 y el 2010, 2015, por ahí, si tú ves a Chile, que era un país que tenía la mitad de ingreso per cápita de Argentina, y empieza a crecer a tasas asiáticas, empezamos a crecer. Y en ese periodo, no solamente Chile fue uno de los países que más bajó la pobreza en el mundo,
en el mundo, sino que bajó la desigualdad en forma importante. La desigualdad en Chile baja de niveles muy altos, de niveles muy altos, baja en forma sostenida hasta el segundo gobierno de Bachelet, que llega con el típico discurso de Latinoamérica distribucionista y, curiosamente, como pasa, cuando los países empiezan a empobrecer, empieza a aumentar la desigualdad. Un día seguimos hablando de Chile. Última cuestión, José Luis. Vuelvo al perfil de un experimentado economista en el mundo financiero. Caputo no dio ninguna medida que tenga que ver con la posibilidad de financiación de la Argentina. Y vuelvo a Werner, que cuestiona algunos temas de Argentina, que hace poco, a fines de noviembre, sostuvo que el Fondo Monetario va a apoyar a la Argentina porque apoya a los países miembros, de manera que eso se va a resolver de alguna manera, pero dice, creo que hay poco apetito y pocas ganas en la comunidad internacional para ampliar su exposición financiera con el país. Desde tu mirada de hombre de los mercados, viendo el mundo desde Nueva York, ¿qué interés está trayendo la Argentina en estos actores tan claves? Mira, la Argentina, por una gran cantidad de razones, es lo que yo he dicho, es como un pozo negro energético. Atrae y consume una energía intelectual completamente desproporcionada a las actividades financieras económicas que la gente puede hacer en Argentina. O sea, todo el Wall Street y gran cantidad alrededor del mundo está mirando a Argentina, sigue Argentina, los detalles de Argentina. Es un país fascinante y que atrae enorme atención. Eso es un punto que te quería decir. Es totalmente desproporcionado al rol de Argentina en los mercados financieros internacionales. ¿Qué es como una especie de objeto de estudio que da curiosidad? ¿Por qué es eso? ¿Qué hay detrás de eso? Porque por la complejidad, en primer lugar, por el capital humano argentino y la cultura argentina diría yo, presenta características que son idiosincráticamente fascinantes. Hay mucha gente brillante en Argentina. Hay mucha gente, no solamente actores, no solamente, artistas, no solamente músicos, no solamente los políticos. O sea, Milei es un carácter único en el mundo. Las cosas que dice Milei, la motosierra, la libertad, carajo. O sea, hay una creatividad, hay una genialidad y hay un contraste entre el capital humano que se ve manifestado en todas las cosas, en los deportes, en la literatura, en tantas áreas, versus a la catástrofe social y económica que producen cuando interactúan en grupo. Hay mucha gente que dice los argentinos en forma individual son absolutamente brillantes, sobresalen a donde los pongas, pero los pones a actuar en grupo y es una catástrofe, y es cosa de mirar el país. Entonces hay una atracción. Ahora, esa atracción no conduce a un interés por traer inversiones o ponerle el foco, que los mercados le pongan el foco. El daño que ha hecho Argentina en los últimos 30 años en la confianza de los inversionistas internacionales es difícil de explicar. Cuando vas y yo le hablo a otros fondos que estuvieron en Argentina, que invirtieron en Argentina, dicen, no me hables de Argentina, no me hables de Argentina, me entretengo leyendo los diarios, me entretengo viendo videos, pero yo no voy a invertir en Argentina. Entonces, en el corto plazo, mi mensaje a las autoridades es actúen como si no van a tener absolutamente nada de financiamiento internacional. Cero financiamiento internacional. Es posible que seamos sorprendidos positivamente. Yo creo que el Fondo Monetario va a encontrar una negociación completamente diferente a la que enfrenta con la mayor parte de los países. Las siglas en inglés del Fondo Monetario es IMF, y en inglés la gente que dice que son por It's mostly fiscal, que es fundamentalmente fiscal. Y la mayor parte de los países no quieren hacer acuerdos. Aquí el fondo se está encontrando con un gobierno que quiere un ajuste fiscal mucho más fuerte que lo que normalmente recomienda el fondo. Entonces, esa parte de la negociación con el fondo va a ser fácil. Argentina es mucho más ambiciosa que lo que normalmente exige el fondo para lograr estabilidad. Así que esa parte de la negociación. Lo que sí yo creo que al fondo le va a interesar es que el ajuste fiscal también sea sostenible en el tiempo, que no sean medidas
que sean lo que se llama one-off, que después van a tener que eliminar. Inicialmente, yo creo que no les queda otra que hacer medidas de corto plazo, medidas parche, que van a tener que ir sacando, porque la herencia, la crisis, la bomba que dejaron del gobierno anterior es extremadamente grave, y es más grave, creo aún, de lo que se le ha comunicado a la población. Creo que lo ha hecho, lo trató de hacer el presidente, lo trató de hacer el ministro Caputo, pero la situación que se viene, vamos a pasar por un mini infierno en los próximos meses, posiblemente por el próximo año. Nadie sabe cuánto dura, pero se viene una situación sumamente dura. Sí, sí, eso visoramos. Última cuestión, los fondos buitres, en la Argentina se llaman fondos buitres y en otros países del mundo también, sí, tampoco tendrían una oportunidad para poner recursos financieros y eventualmente después retirarse, pero como que sirva para Argentina como una especie de parche de urgencia. ¿No hay interés tampoco de ese tipo de fondos? Yo creo, mira, siempre vas a encontrar algunos fondos con mayor apetito al riesgo, que van a analizar lo que está haciendo el presidente, que van a analizar claro, las medidas, van a ver que hay apoyo del fondo, tenemos que ver cómo se materializa, cuándo son los recursos nuevos, etcétera, y que sí van a hacer una apuesta por Argentina, no hay duda. Pero en términos generalizados, yo creo que la gente va a esperar bastante tiempo a ver cómo evoluciona el programa del presidente. O sea, recién sabemos muy poco todavía. Anunciaron básicamente las ideas gruesas, pero hay muchos detalles. Y hay un componente que la gente va a mirar y que la gente está preocupada, que es la sostenibilidad social del ajuste. O sea, se viene un periodo muy difícil para la población. Creo que los anuncios que hicieron de ayuda directa son extraordinariamente valiosas. Pero aplican a 2 millones de personas nada más, ¿no? Y en la Argentina tiene el 50% exactamente, pero mira, desde Indonesia a Venezuela, a otros países del mundo hemos visto que estos ajustes a veces no son sostenibles políticamente y tienen consecuencias muy complejas, y la gente está mirando eso. Claro. Una gran diferencia, el presidente Milei lo advirtió a la población, y eso es algo muy, muy interesante y muy importante. Hay otras diferencias también, que yo creo que no todo es tan oscuro, y tiene que ver con que el balance sheet de la población, es decir, la composición de las carteras, cuánta deuda tienen en dólares, cuántas deudas tienen en pesos, cuánta deuda tienen en dólares las empresas, está en una posición mucho más sana. Al devaluarse la moneda, no vas a destruir la estructura financiera de las empresas y de la población que tiene que salir a comprar dólares. El problema es, en el corto plazo, que hay gran parte de la población argentina que depende del Estado, vive del Estado, y el Estado está quebrado. Claro. Y es muy difícil, de ahí va a haber mucho sufrimiento. Lamentablemente, gobierne quien gobierne, sea ministro de Economía, sea ministro de Economía, se viene un periodo muy difícil. Muchísimas gracias. Pero déjame concluir con una nota. Es lo más optimista que he estado en Argentina en los últimos 30 años. Bueno. No he visto una visión con respecto a la totalidad de lo que hay que hacer en los últimos 30 años en Argentina. Ni siquiera en el periodo de Cavallo tuvieron la visión fiscalista que existe hoy y la ambición de hacer una apertura comercial total. Argentina, curioso para mí, los economistas argentinos no le dan importancia a la apertura comercial. Argentina es una economía cerrada, con aranceles altos. Es absurdo que Argentina, que tiene 2 veces y media la población de Chile, exporte menos que Chile. Es absurdo. Entonces, déjame decirte una cosa. El próximo año va a ser dificilísimo, va a ser un infierno. Pero creo que el diagnóstico es absolutamente adecuado. Ahora hay que ver cómo ese diagnóstico lo pueden llevar a las acciones específicas. Y si lo hacen, si lo logran hacer, van a ser un modelo para todo el continente. Toda América Latina los está mirando. Bien. Y ojalá que les vaya muy bien y puedan mostrarle el camino a toda la región. Muchísimas gracias, José Luis Daza. Siempre tan interesante entrevistarte. Un placer. Muchas gracias a ti, Luciana. Mucha suerte. Gracias. Esto fue La Repregunta. Muchas gracias.